Cayo, gracias por venir. Sé de tu cercanía con el Pai Julián, Sí, sé de todo lo que él te delegó y en realidad te pidió, bueno, después me vas a contar eso, pero siempre yo tuve mucha intriga respecto de dos líneas que se hablan mucho en Memoria de la Sangre, creo que tiene que ver con lo jesuítico y con lo guaraní. sí. Contame eso. Bueno, Porque Roberto, uno, porque sabe que uno cuando escucha gente, no escucha gente joven ah, hablar de esas cosas. Bueno, Roberto, primero agradecerte a vos, a la audiencia que está al otro lado escuchándonos, y gracias por este espacio, que son espacios que se nos abren como para tirar una semilla, donde vamos seguramente a regarla y a cuidarla para que en algún momento brote, florezca y tenga sus frutos. Y como bien decís vos, andar con el padre Julián, con Julio Cáceres, yo creo que también uno va bebiendo y absorbiendo todo eso. Bueno, también la lectura, el estudio tiene también mucho que ver. Y vos sabés que para nosotros el chamamé tiene una raíz netamente guaraní y después jesuítica. Digo guaraní porque lo espiritual que tenemos viene de ahí. Lo ritual que tenemos viene de ahí, ¿viste? Y que cuando se encuentra con el jesuita, allá para 1607, 1608, que son las primeras reducciones acá en la zona, este jesuita le enseña, le forma en técnicas, digamos, como la música, como la albañilería, como la carpintería. El luthier le enseña a escribir también ya en castellano, si se quiere, ¿no? Y le empieza a formar este guaraní, que ya traía un alma artística, ya tenía un espíritu artístico, ya tenía lo espiritual metido adentro, y esto empieza, ¿no es cierto?, a florecer, ese encuentro empieza a florecer y empiezan a salir ya guaraní jesuíticos, guaraní misioneros, donde ya empiezan a tocar instrumentos, empiezan a crear su instrumento, donde desde Córdoba estaba Cipoli, que él escribía, era un músico que escribía para todas las reducciones, y cuando llegaba a las reducciones, los guaraníes, para que no sea tan europeo la cuestión, metían ahí su mano para que también tenga sabor a guaraní. Empezaban a tallar imágenes que llegaban desde Europa, imágenes santas, con la mirada, por ejemplo, hacia arriba, hacia Dios. Entonces ellos empiezan a hacer cosas mirando hacia el pueblo, y vamos a encontrar nuestros vírgenes, nuestros santos, ya que miran hacia el orante, para que ellos cuando entren al templo vean que su madre o su hermano o su padre le está mirando, le está cuidando, y empiezan ¿no es cierto?, una historia hermosísima en ese encuentro donde se absorbe lo que se aprendió de los jesuitas, pero también se pone lo que ya tenía el guaraní. Entonces ahí para nosotros ese encuentro para nosotros es que el chamamé hoy, fíjate que los instrumentos son europeos, la esencia guaraní, ¿no? El vocabulario español, pero también hay guaraní. Entonces hay un sincretismo hermoso. Para nosotros el chamamé, la palabra misma es guaraní. Entonces para mí ahí está la cuestión, esa síntesis, el chamamé, la síntesis de nuestra historia, ¿no? Tengo 4 siglos de historia en el cuero. Mestizo es mi modo de ser y sentir, de los castellanos la lengua y el rezo, y el hondo silencio del ser guaraní. Por eso es que quiero Mercosur adentro, pensando en los hijos que van a venir, cantar nuestro modo de ser como pueblo, el soy porque somos de nuestro existir. Mortal. Oíme esto, todo lo que me contaste, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, Quiero saber esto. sí, ¿Es de boca en boca? ¿Es bibliografía? ¿Es historiadores? ¿De dónde es todo sabes? eso, es todo eso. Yo leo, tenemos los libros de Julián, como decía, Memoria de la Sangre, Camino al Chamamé, pero después están las cartas anuas, que el CONICET lo tiene, y inclusive de manera gratuita te lo da. ¿Qué son las cartas anuas? Las cartas anuas son aquellos informes que los jesuitas, estamos hablando de 30 pueblos, cada pueblo tenía 1 o 2 jesuitas y 3.000, 4.000 guaraníes. Ellos tenían que informarle al rey todo lo que había acontecido durante ese año, ¿no? Entonces mandaban como un informe: hicimos esto, abrimos un taller de música donde hay tantos músicos, donde hay tantos instrumentos, donde festejamos la Semana Santa de tal forma, y hay descripciones de diferentes actos, digamos como la Semana Santa, por ejemplo. Entonces uno ahí puede leer lo que se les mandaba al rey, y cómo los jesuitas contaban
se sorprendían de los guaraníes. Hay una parte donde dice, por ejemplo, son cantores por naturaleza como los pájaros. Otro dice, he visto bailar a un niño de 8 años hacer más de 40 mudanzas sin perder el compás de la vihuela. O sea, ya estaba zapateando con 8 años, ya estaba zapateando un guaraní. En otro hablan de, bueno, de su espiritualidad, de su temperamento guerrero. Entonces todo eso le contaban al rey. Después, más adelante, cuando ya las misiones, la expulsión después de 150 años de convivencia, vienen las expulsiones y bueno, y diferentes curas empiezan a escribir, empiezan a agarrar esas cartas anuas y empiezan a hacer libros. Acá en Argentina tenemos el caso de Guillermo Furlón, que fue uno de los que estudió, no solamente transcribió y contó, sino que también trataba de poner una lectura a lo que se había escrito, ¿no? Porque entre líneas uno puede ver ya diferentes cuestiones de convivencias, tratos. Entonces, esas son las cartas anuas y que existe durante los 150 años. Tenemos la conquista espiritual de Ruiz de Montoya, que cuenta cómo fue el inicio de esa conquista espiritual, donde los primeros jesuitas fueron asesinados, porque el guaraní no lo acepta en primera instancia, y fue un proceso hasta que pueden afincarse y hacer la primera reducción, después la segunda y así. Después la bibliografía, esa bibliografía que existe, después la que Julián toma todas estas cartas, sus investigaciones personales, sacan Camino al Chamamé, sacan Memoria de la Sangre en 3 tomos. Entonces ahí existe toda una bibliografía donde uno va nutriéndose y después también va leyendo eso. Por ejemplo, el chamamecero, cuando nosotros vamos al pueblo, le empezamos a hacer preguntas y empezamos a decir, pero esto tiene relación con la carta anua de 1600, lo que nos está contando, que su santito me muestra su santo que su tatarabuelo le había dado, que fue tallado en las misiones, en esas misiones que había leído en los talleres. Y ahí viene la línea, ¿viste? Y empezamos a ver una cantidad de cosas que a mí nadie me enseñó a bailar. Yo aprendí bailando, imitando tal pájaro, imitando tal. Entonces ahí hacemos la relación, después de 500 años, hacemos la relación entre aquello de 1600 con esto del 2024, 2023. Tengo 1000 preguntas para hacerte. Una, histórica. ¿Por qué se fueron los jesuitas? ¿Cuál fue la irrupción? No, lo que sucede es que eso comienza a tener fuerza. Hay muchas versiones, pero una de esas empieza a ser como un imperio, ¿no? Si se quiere. Si se quiere, tenía un ejército, hasta existía el ejército guaraní, estaban como sociedad, como arquitectura, como pueblo, eran una sociedad, era inclusive más organizada que Europa. Cuentan algunos jesuitas que estaba mucho más organizada que Europa. Se levantaban tal hora, estaban divididas las manzanas, la plaza central, la plaza de armas, hacían tal actividad, había misa a tal hora, los domingos hacía esto. Una organización que entonces, después, cuando se hace el Tratado de Tordesillas, donde se dice, bueno, esta pertenece a Portugal y esto pertenece a España, comienzan las guerras. En esas guerras comienzan a decirle los portugueses al rey español, mirá, allá los jesuitas de la Paracuaria tienen armas. O sea, ¿la misma corona los expulsa? Claro, la misma corona de Fernando VII dice, bueno, terminó acá. Inclusive hay una carta cuando los jesuitas le dicen a los guaraníes que terminaba la misión, ellos le escriben una carta que está en San Miguel de las Misiones, del otro lado en Brasil. Cuando uno llega a San Miguel, se encuentra con una carta de un guaraní escribiéndole al rey, ¿acaso ya no somos más hijos de Dios? ¿Por qué se van? ¿Por qué no nos quieren más? ¿Por qué nos dejan a la deriva, digamos? ¿Viste? Y le hace una cantidad de preguntas al rey. Eso está ahí. Algunos jesuitas vuelven a Europa, otros mueren ahí. Porque llegan los portugueses, invaden y ellos no contestan, ¿no? Que uno puede ver en la película La Misión, por ejemplo, puede ver donde ellos no contestan y le dicen a los guaraníes, no se defiendan, no ataquen, que hagan lo que ellos tengan que hacer. Y los guaraníes, unos se meten hacia el monte, otros pelean. Y los jesuitas, digamos, lo que se cuenta, por supuesto, es que no pelean y muchos mueren. Son mártires, digamos, como se dice en la Iglesia Católica. Mueren en la misión. Y otros vuelven hasta Buenos Aires y de Buenos Aires van hacia Europa y en Europa le exilian y tienen que criarse a escondidas. Tienen que vivir a escondidas.
como que eran mala palabra los jesuitas, y mueren escondidos, digamos, y en ese tiempo donde se escondían escribían también, y de esas escrituras también. Entonces hay toda una, pero eso fue en 1768, que duró hasta el 69-70, la expulsión, digamos, porque no es que hoy el rey mandó la orden, de ahí a que llegue a la Argentina o a la región del Guaraní, de ahí a que se tome la orden, tardó 2 o 3 años, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con ese guaraní? Que se levanta y que sucede la diáspora. Estaba formado, eran maestros, fueron a Buenos Aires y eran maestros en Buenos Aires, maestros de música, maestros de arquitectura, porque ya estaban formados, porque la misión le había dado eso. Es tanto así que fundan, por ejemplo, San Miguel y Loreto, están fundados por guaraníes de las misiones jesuíticas. Vienen escapando, cruzan el Iberá, que ellos conocían perfectamente, y se asientan a salvo. Y ahí fundan Loreto, San Miguel, Cacatí, Concepción, son pueblos que se ¿Son los 4 pueblos fundan. históricos? Sí, exacto, y que se fundan de esa diáspora. Y hoy vamos a encontrar la Virgen de Loreto. ¿De dónde viene? De Loreto, que estaban en Misiones. San Carlos, por ejemplo, San Carlos Corrientes, el San Carlos de Corrientes está en Loreto. Hace poquito se cumplió 200 años o algo así, y fueron caminando desde Loreto a San Carlos llevando el santo del San Carlos en anda, pero no le devolvieron, le llevaron, festejaron la fiesta y le Y le trajeron el trajeron. trabuel. Pero fíjate, es un claro ejemplo. Y después están los santos, hay muchos santos, la Candelaria, por ejemplo, que está en Misiones, está la Candelaria en Loreto, y cuida a la familia, hace 200 años que cuida a la familia esa Virgen. Entonces todos esos santos Un están altar ahí, doméstico. en un altar doméstico. Diría Cleopatra Abril, Sí, que ¿no? ella tiene su Ella libro. creó su libro. Sí, ¿viste? Entonces, eso está ahí. Y el chamamé, ¿por qué digo que es el gran resumen? Porque antes el guaraní en su soledad bailaba, cantaba, rezaba, agradeciéndole a Dios porque llovía, porque tenían para comer, porque había pescados, ¿no es cierto? Cuando llegan los jesuitas, lo mismo, para agradecer lo que tenemos, vamos a ofrecer nuestro canto, nuestra danza, con los instrumentos europeos, con violines. Eso se va, y ahora, ¿qué hacemos ahorita a ti cuando nos vamos? Bailamos, cantamos, agradeciendo, ¿verdad? O sea, el sentido, sí, lo intangible sigue vivo. Después cambiaron las formas, los instrumentos, la ropa, pero el sentido continúa siendo el mismo. Tomarle despacito. Escucha, ¿por qué no se enseña todo esto en la escuela? No lo sé, yo creo que el Ministerio de Educación de la Nación debe reconocer las historias regionales. Cuando reconoce las historias regionales, dejar que la autonomía de cada Ministerio de Educación también pueda bajar una línea donde enseñemos las cuestiones. Si no, en historia hablamos de la creación de la nación argentina, por ejemplo, ¿no? Pero no hablamos de que Corrientes, antes que la nación argentina sea nación, Corrientes ya tenía 300 años en el cuero, ¿viste? Se habla de la Argentina después de 1800, con las primeras guerras independentistas, y te estoy hablando de que la misión fue en 1600. 200 años antes ya había vida acá, o sea, ya pasaba toda una cuestión y ya se peleaba por la soberanía. Si cuando entran los portugueses, el ejército guaraní es el que no deja que ingresen allá en el Cerro Bororé, que Fue ahora la, vamos a festejar, fue la primera batalla naval de la fue la Argentina. primera batalla naval argentina, ¿viste? Y ya estamos hablando en 1648, La Virgen de Caraguay en Morrones. que se festeja ahora el 15 de agosto. En Gran fiesta en un la par escuela. de días, que es la única virgen, digamos, que queda de esa, que fue hecha, fue tallada y que queda, digamos, y que es la patrona de la Cruz, Corrientes, la Virgen de Acaraguay en Bororé. Qué Entonces, linda imagen. sí, es hermosa. Bueno, entonces fíjate que eso está ahí, y eso se debería enseñar, digamos, en las escuelas. Saber que la independencia comenzó mucho antes que en 1800, ¿entendés? Que la historia argentina comenzó mucho antes, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el ministerio debe bregar, digamos, por la historia local, ¿no es cierto? Y también creo que tiene que ver con que el alumno creo yo que tiene que ver con que debe saber las cosas básicas: sumar, restar, multiplicar, dividir.
la historia argentina, entonces como que no hay tiempo pareciera para aprender todo lo demás, ¿no? Entonces hoy, y después del 2020, de que el chamamé es patrimonio de la humanidad, yo creo que solito nos pusimos un traje, nos pusimos un compromiso, que ahora hay que salir a trabajar para eso, porque vos solo hiciste el compromiso, vos presentaste la propuesta a la UNESCO, vos hiciste todo el tratamiento, ahora te dieron eso, te metiste en camisa de once varas, vas a tener que salir a hacer cosas, digamos, a políticas culturales, educativas, artísticas, que contesten a eso que vos mismo, ¿entendés? Entonces, ahí yo creo que hay no digo que hay una vacancia porque se está haciendo cosas, pero creo que son muy minúsculas y que no tienen que ver con políticas culturales, sino que tienen que ver con eventos culturales. Y el evento algo que empieza y termina en un corto tiempo. Política algo que tiene un camino, ¿viste? Hay una visión de acá a 10 años queremos lograr esto, de acá a 20 años queremos lograr esto, y no un evento donde bailamos 2 o 3 horas y terminó el evento y yo me voy a mi casa y todo continúa igual que antes. Vos sabés que hay una situación que viene a colación de lo que vos decís. Yo me acuerdo, los límites de Corrientes, Guayquiraró, Mocoretá, Manuel Capeluz, Sí, punto. exacto. Eso es lo que me acuerdo. Sí, Belgrano, Caballo Blanco de San Martín, todo bien, ¿eh? sí, Secundaria, la locura de la adolescencia. sí. Universidad, un poco más aplacado, pero también con la misma explosión hormonal de aquel tiempo. Después que yo termino la facultad, empiezo a enterarme de todo lo que vos me decís. Claro. No porque vos me digas, sino Sí, que sí, sí. tuve acceso a otro tipo de conocimientos que no era el que tuve en primaria y en secundaria. Sí. Mirá cuánto tiempo pasó, Cayo. Yo tuve recibido a los 24 años. Recién ahí empecé a conocer toda esa Claro. historia. Me pasó a mí. El lado B. Me pasa a mí. Yo también en la primaria y secundaria, si no era porque yo lo escuchaba a Juliano y Maguaré en mi infancia, digamos, porque mi papá era un fanático ya de ellos y la letra ya hacía docencia, Julián ya hacía docencia desde sus poesías, tampoco me hubiese enterado. Y yo creo que eso fue la semilla que quedó en mí, que después cuando terminé la secundaria dije, por acá yo quiero ir, digamos. Pero como decís vos, no sucede. Y bueno, hoy nosotros con Luis, con Julio, con Chamameceros, queremos trabajar en ese espacio, digamos. Lo tenemos a Julio, que fue el que investigó junto. Él estuvo con Guillermo Furlón, por ejemplo. Julio lo conoció a Guillermo Furlón en persona, le regaló sus libros de las misiones jesuíticas, esas cartas que yo te contaba, para que ellos puedan escribir Camino al Chamamé, Memoria del Sangre, Chamamecero. Todo eso se escribió desde esa investigación, no es que se escribió porque sí. Entonces, teniéndolo a Julio como abanderado y después nosotros que somos, que nos interesa y que nos gusta, las propuestas, nosotros, ahora vamos a ir a Ituzaingó, tenemos charlas con los chicos de la secundaria, vamos a ir a Concepción, a las escuelas, pero yo creo que siguen siendo eventos, no son políticas culturales. Ojalá que nosotros cuando vayamos, nuestra semilla sirva a uno que le sirva, a dos que le sirva. Bien, va a tener pero si es una política donde todos los años el chico vuelve a tocar el tema y de alguna manera después elegirá, como el chamamé. Yo a los chicos les muestro el chamamé, después dicen, no, me parece que no me gusta, está bien, pero ya sabe qué es eso, ya conoce. Y ahí vos le estás dando la oportunidad de que él elija o no. ¿Viste? Cuando conoce, dice, sí, me gusta, sí, es mío, me siento identificado, por acá voy, o no. Pero al menos sabe eso y cuando se quiere buscar, sabe a dónde buscarse. Cuando quiere ir a algún... Por acá es, acá. Esto también es parte del mundo y esto también escucho y esto bailo y esto todo. Y esto hablo. Pero cuando yo me quiero encontrar con mi familia, con mi historia, conmigo mismo, por acá. Al menos un ratito. Oxigeno la duda y salgo otra vez. Pero me parece que es por ahí. ¿Y el guaraní? Y el idioma, yo creo que, bueno, en Ituzaingó se está enseñando. Sé que en Ituzaingó se está enseñando. Ahí Ahí hay una profesora muy importante o un instituto o algo. sí, sí, sí. Vos sabés que ahí también, y esto hay que decirlo, hay docentes que fuera de esta currícula educativa, de corajudo que son, meten igual en su clase. Y hablan igual del chamamé, y hablan igual del guaraní, aunque la currícula no diga que ese día había que hacer eso, no importa. De corajudo que son, o porque les interesa y sienten que es necesario, lo hacen. Y tengo gente, porque hay docentes que me llaman a mí y me dicen, puede venir a la escuela porque queremos un acto. Y al año siguiente, otra vez la profesora, ahora queremos hacer otra cosa. Y el otro año, y ahora que...
Están trabajando, están tratando, por ejemplo, el Día del Niño Correntino, una fecha que no se le da artículo. ¿Por el tamborcito? Por el tamborcito de Acuarí, y vos hablabas de Belgrano. Belgrano, cuando estuvo en Concepción, del Yaguareté Corá, bueno. Esa es una fecha. Los paraguayos, por ejemplo, a mí me sorprende los nacionalistas que son. Todas sus fechas tienen que ver con algo de su historia, no con lo que pasó en el mundo. Su historia. El Día de la Mujer en Paraguaya porque pasó tal cosa. El Día del Niño Paraguayo porque pasó tal cosa. Acá tenemos el Día del Niño Correntino, por ejemplo. Acá en Corrientes. En Argentina tenemos el Día del Padre Argentino también, que es en agosto. ¿Viste? Entonces, son fechas que no digo que tengan que tomar la relevancia de las otras fechas comerciales, mundiales, pero sí tenemos que hablar quién fue Pedro Río, por ejemplo. El Día del Niño en Paraguay se festeja en una matanza que hubo de niños, por ejemplo. Y es una concientización para que no vuelva a pasar esa matanza. O sea, tiene un mensaje. Tiene un mensaje. No comercial. No comercial. Sino realmente humano. Con anclaje histórico y humano. Humano. Que no haya matanza, que los niños estén pasando por estas circunstancias. Eso es lo que se conmemora o se recuerda el Día del Niño en Paraguay, por ejemplo. Lo mismo acá. Un padre que le dio a un soldado para que vaya a pelear. ¿Y qué le dijo Belgrano? Es mejor emplumar, tener una pluma que una espada en la mano. No, pero que vaya a ser músico, le dijo el padre. Bueno, si es para eso, yo le acepto. Agarró su tamborcito. Y agarró su tambor, ¿viste? Pero te quiero decir que nuestras fechas están puestas para algo. Yo siempre digo, el Día del Chamamé, por ejemplo, que va a ser el 19 de septiembre, que haya una discusión que para entrar, ¿no? Pero el Día del Chamamé. ¿Y por qué no el Día del Chamamecero? Porque el chamamé existe porque existe el chamamecero, porque existe el ser humano. Nosotros no celebramos el Día del Estudiantado, sino el estudiante, del ser humano, del maestro, del abogado, del arquitecto. No de la arquitectura, no del arquitecto, de la persona. ¿Entendés? Entonces el chamamé, ¿por qué no del chamamecero? Porque sin ese chamamecero que, bueno, hoy vive un poco mejor, entre comillas, pero que tuvo que ir a Buenos Aires, tuvo que dormir en cartón, como Cortada y Saco, que dormían en cartón, que a veces Cocomarola, que le decía, che, hoy no se muevan, vamos a dormir en este sótano, pero no vamos a movernos porque no vamos a tener energía porque no tenemos. Como no comimos, no hay energía, entonces cuidemos la energía para la noche para actuar. Gracias a eso existe el chamamé. Porque si hubiesen callado, cuando le prohibieron hacer su música, hubiesen dicho, sí, está bien, no voy a hacer mi música, le prohibieron hacer todo, dijo, voy a elegir otra cosa, no, pues si me prohíben todo esto, voy a ir por acá nomás, no, acá. Entonces, la historia del chamamé es una historia sacrificada, de sacrificio, muy sacrificada, y ahí está, ese es el patrimonio, ¿viste? El que no le imponía, no le dejaban hablar en la escuela porque si no le ponían de rodilla con maíz para que no hable guaraní, su lengua natural, materna, no podía hablar. No, o sea, no te dejaban ser vos. Y si vos querías ser vos, te castigaban. Aún así el guaraní sobrevivió. Entonces, ahí está el patrimonio, en el sujeto que resistió, que aguantó, y hoy vemos las flores ya nosotros, con esto del patrimonio y con todo eso. Y hoy, como está el chamamé, viene una instancia de resistencia también. A ver, vos prendés la radio, si no te va a FM Dorado, Corrientes. Sí. Si ahora tenés la app de Dorado, puedes escuchar. Sí. Prendés reggaetón, internacional. No quiero entrar en el debate estéril, voy a proteger esto. No, pues la globalización te va llevando. Bueno, la pregunta. Inclusive hoy hay chamamé que tienen sabor a esas cosas. Claro, están como, no quiero adjetivar algo, están como edulcorados. Sí, pero tiene que ver, me parece natural. Bien. ¿Por qué? El chamamé, cuando se define como conocemos hoy, se define cuando vino la inmigración y llega el acordeón, por ejemplo. Llega la guitarra. Y ahí se empieza a definir. Porque vino gente de algún otro lado y trajo algo y eso le metimos al folclore o a la música que ya estaba, que antes era con otros instrumentos, con otras ropas. Hoy está habiendo una migración interna latinoamericana. ¿Cuántos peruanos tenemos acá? ¿Cuántos colombianos? ¿Cuántos mexicanos? ¿Cuántos brasileros? Y ellos están trayendo sus cosas. Y eso se va a meter en chamamé, en toda la música. Hoy hay chamamé que ya suena aún con un trémolo colombiano.
¿Y eso es bueno o es malo? Es natural, yo creo. Yo creo que, porque por eso te digo, mira, ya fue natural hace 100 años cuando hubo la inmigración. Se trajo instrumentos y se puso al servicio de lo que ya estaba. Porque antes de que lleguen esos instrumentos ya había música en corriente. Ya había cantos, ya había... ¿Y qué pasó? Vamos a poner esto en nuestra música nativa y quedó. ¿Y yo no voy a perder mi esencia por eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque las transformaciones se dieron en los últimos 500 años. El chamamé como chamamé, como con el término chamamé, existe desde 1900 para adelante. Si vos crees. Para, bueno, más años, menos años. Redondear. Sí, redondear 1900. ¿Cómo se tocaba antes que lleguen los instrumentos europeos? No sabemos. Desconocemos totalmente cómo se tocaba. No hay No, registro. o sea, no hay registros. Pero de que había música, había. De que había danza, había. De que había cantos, había. En guaraní había, existía. Porque te estoy diciendo que las misiones guaraníes se cantaban. 1700. Entonces, no sabemos bien cuál era el ritmo, sabemos. Pero sí sabemos que cuando llega esto de Europa, se incorpora a lo que ya estaba. Y ahí nace o se redondea esto del chamamé. ¿Por qué le dicen capital musical de las misiones a Yapeyú? Y bueno, porque en Yapeyú estuvo la escuela de música, perdón. Bueno, Yapeyú es una de las reducciones que en 1627 se funda con Mastrella y Durán, se llamaba el cura que funda Yapeyú, y ahí se hace la escuela de música. Inclusive cuentan algunos que de Europa se venía a estudiar a Yapeyú. Ahí había coro, orquestas, eran luthier y escribían música. Todo eso hacían. Inclusive ahora se encontró, hace unos 50 años se encontró en Chiquito, en Bolivia, 5.000 partituras guaraníes que están siendo investigadas ya, desde entonces hasta hoy. Se hizo un libro, se prensó todas las partituras para una tapa de libro y con el tiempo y la humedad se empezó a abrir eso y empezaron a ver que eran todo partituras. Esto fue en el 90 ahora, en la década de 1990. ¿Viste? Y en Yapeyú estuvo Antonio Sepp. Anton Sepp fue un músico de Viena que estudió con los coros de Viena, estudió música allá, después estudió para ser jesuita y bueno, él le pide al Papa poder ir a las reducciones del Paraguay. Bueno, viene hacia 1691, llega Buenos Aires, y de Buenos Aires a Yapeyú fueron en canoa con indios que ya iban tocando música. Le iban tocando música como recibiéndole. A lo que Antonio Sepp dice, acá existe una música muy antigua, a lo que me veo en la obligación de enseñar música nueva, digamos, ¿no? Tal es así que inventan en Yapeyú un órgano de las misiones. ¿Viste el órgano que existe en la iglesia con los tubos? Eso no se puede sacar a una peregrinación, a una procesión. Entonces tenemos que crear algo porque el guaraní era del espacio exterior, no entraba a la iglesia. Entonces por eso también crean la iglesia con la fachada retablo, se llama. Vieron que cuando uno está en el altar hay ahí atrás un retablo donde están los santos y todo eso cuenta de alguna forma una historia. Arriba suele estar el santo patronal, el Espíritu Santo, hay toda una historia ahí. Eso se hace en la fachada de la iglesia, se comienza a hacer para que la plaza de armas pase a ser el templo, digamos, porque el guaraní no concebía el espacio cerrado. Como está la iglesia de la Cruz. Claro, sí. O sea, enfrente tenés la plaza. Exacto. Y ahí es donde miramos todos Exacto. la celebración de la misa. Exactamente, y eso hacía de fachada de retablo, ¿no? Y como concebía fuera del lugar, hacen este órgano portátil. Una organita así que todavía existe, no es el original, sino una réplica, que está en la Manzana de las Luces en Buenos Aires, donde un indio iba haciendo así como dos fraguas de fuego, ¿no? Iba haciendo así, ¿Tipo fuelle? fuelle, y el otro iba tocando. Un prototipo, si vos crees, del acordeón. Esto estoy hablando en 1691, cuando el acordeón se va a patentar en 1827 recién. Por Demian, bueno, me acuerdo el nombre. 200 años, 150 años después se patenta el acordeón. Pero fíjate el instrumento que yo te estoy diciendo. Ya es muy parecido, muy similar. Por eso, dice el Topo Subeta muy lindamente, parece que el correntino estuviese esperando el acordeón, dice. Cuando llega el acordeón, al correntino se da cuenta que... ¿Eso dice el topo? Dice el Topo.
Hace de cuenta que el correntino estuviese esperando el acordeón ya desde antes. Porque cuando llega el acordeón, crea su música. El acordeón de hilera, cuando llega, le abre la cabeza al correntino. Y ese correntino que no sabía de música, que tenía los dedos así grandotes pues, de tanto arar. ¿Y de dónde le venía eso? Que Roque González, nacido en San Luis del Palmar, en la Chacra, crea un sistema, el sistema González, que hoy toca el chamamecero, que es un acordeón de 3 hileras. Crea Roque González, un tipo que vivía en San Luis, que no tenía ningún tipo de estudio musical, y agarra el acordeón de 2 hileras y le fabrica una hilera nueva, porque hay el acordeón de 2 hileras es un acordeón muy limitado en sonido. Entonces él dice, tengo que completarle para que me sea más completo y pueda yo tocar todas las notas. ¿El de Vela era la verdulera? Entonces le fabrica una tercera hilera. Un tipo, ¿y de dónde le sale eso? Con los dedos así por el arado. ¿De dónde le sale eso? Tal es así que Cocomarol le dice, allá hay uno que te va a servir vos para tocar, porque tocaba el bandoneón y quería un acordeonista que le acompañe y hagan. ¿Pero en qué? ¿Sabe tocar? Sí, sabe tocar todos los tonos. ¿Y qué acordeón tiene? Un acordeón tiene él que fabricó él nomás. Se va a Cocomarol y le busca en San Luis del Palmar. Así que vos tocás todos los tonos, yo toco todos los tonos. Ah, sí, Cocomarol, como diciendo, se está haciendo el soberbio acá. Vamos a tocar este en sí. Sí, el otro de la comunidad. En este en mi bemol hacía, el otro en do. Y ahí así que terminan tocando juntos hasta que muere Cocomarol. Pero crea un sistema, un tipo de corriente de San Luis del Palmar allá, del fondo. Herencia. Memoria de la sangre. Memoria de la sangre. Para mí es tan lindamente, Julián, como dice ese término, memoria de la sangre. Porque en la sangre, en el libro de Memoria de la Sangre, cuando uno empieza a leer en la introducción, dicen que ellos, preguntándole a genéticos, digamos, y a doctores, dice que se almacena en la genética unos 300 años más o menos de la sangre. Por eso a veces vos te puede parecer a tu tatarabuelo. Capaz no sos tan parecido a tu abuelo ni a tu papá, pero sí a tu tatarabuelo. Porque la genes y la sangre dice que almacena 300 años más o menos. Eso te estoy diciendo yo leyendo el libro. Capaz que ahora me escucha un genético y dice, cambió ya eso, hay otro sistema, hoy la ciencia descubrió que es menos, que es más, no sé. Pero almacena. Entonces, o si no, tu papá es músico, vos saliste de músico o bailarín. No, tu abuelo no tampoco. Pero me contaron que mi tatarabuelo tocaba la guitarra, no, o hacia allá. Ah, con razón. De allá entonces me viene. ¿Viste? De algún lado te viene lo que vos sos. Por eso la historia te constituye, Roberto. Vos no sos vos cuando vos naciste nomás. Una vez estábamos en una radio y me preguntan, estábamos hablando así de todo esto, ¿viste? Yo era un poco más chico, un par de años antes. Me dice, ¿cuántos años tenemos calle? Porque de todo esto que leíste. Y después de lo que hablamos te diría que tengo 400. Porque la historia me constituye. Sin esa historia yo no estoy acá con vos. Ni vos estás acá conmigo. La historia se fue forjando de tal manera que hace que hoy nosotros estemos acá. ¿Qué pasa si no hubiese pasado todo eso? ¿Estaríamos acá? No estaríamos acá. Entonces somos la historia. ¿Viste? Lo que te dije hoy, tengo 400 años, 4 siglos de historia en el cuero. Ese soy yo. Y me viene por la sangre eso que ya hacían los guaraníes, de bailar para la Virgen, por ejemplo. Eso ya me viene hace mucho, de un tiempo y más guaré. Tu viejo bailaba, ¿no? Mi papá bailaba. Mi papá era bailarín. Y mi abuelo también era bailarín. Sí, mi abuelo, el papá de él, digamos. Yo igual no le vi bailar a mi abuelo, pero dicen que era bailarín. Mi mamá también es bailarina, pero ella no sabe por dónde le viene, porque a ella su mamá, al menos sus padres no eran bailarines, ni sus abuelos tampoco, hasta donde ella sabe. Su abuela Florencia, que vino de España, no sabía, ella no sabe de dónde le viene eso del arte, pero de algún lado le va a venir. Lo que tiene mi mamá, para mí, tiene rasgos afro, mi mamá. Bueno, te dije, ¿se viene un tiempo de resistencia otra vez con el chamamé? Casi me respondiste y me dijiste que no. Para mí no. No. Para mí el chamamé hoy goza de los frutos que ya se han plantado anteriormente, pero con esto de la declaración yo creo que tenemos que apretar el acelerador en diferentes ya cuestiones. Es abrir nuevos espacios. Hoy ya... ¿Sabes qué sensación me da a mí? Perdón la interrupción. Presentamos, nos bocharon, volvimos a presentar, lo conseguimos, festejamos, nos enamoramos un año y después empezamos a decaer. Esta es la sensación que yo tengo. Puede ser, yo no. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido ¿sabes lo que sucede, Cayo? O sea,
la parte que a vos te está tocando, vos lo sentís. O sea, estás con chamamecero, estás con Sí, chata. yo vivo de esto, yo hago Claro, esto, ¿no? estás bailando, estás componiendo, estás recitando, estás. Sí, exacto. ¿Sí? Pero da la sensación, y vos hiciste bien la diferencia de lo que es un evento, de lo que es una política, Claro. ¿sí? Da la sensación que siempre nos quedamos en eso. En el evento. Está bien, vos me dijiste, yo no lo veo así y está muy bueno que me lo digas, pero yo como comunicador te tengo que decir esto. Claro. Te pongo un ejemplo sencillo. Vienen amigos de Entre Ríos y me dicen, Robert, quiero escuchar buen chamamé y quiero comer un guiso carrero. Le No. tengo que hablar por teléfono a un músico que venga a tocar la guitarra que te arme todo. y le digo a mamá que cocine el guiso Claro. carrero. Y además- Porque no puedo ir a un restaurante que tenga una carta tradicional y que haya Haya un música. número disponible Claro. para. Yo siento que pasa eso. yo- Viste que hay un dicho que dice uno no es profeta en su tierra. Yo creo que eso pasa en Chávez. Primero que no. Siempre yo digo que no estamos en la cuna de Chávez. Corrientes, la ciudad de Vera, que es esta ciudad, como dice la carta fundacional, no es la cuna de Chávez. Hasta hoy día, Corrientes, yo creo que estamos en un momento de transición. Se resiste al chamamé, que es música campesina. El capitalino. El capitalino. Y no hablo del capitalino, no te hablo de apellidos ni de nombres, te hablo de una sociedad elitista que vive en la ciudad y por lo tanto, como soy de la ciudad, esta música campesina que está en la orilla nomás, que vivía en la orilla. Por supuesto que hay eventos como Cantalicio que estuvo ahí en Pellegrini y Salta. pleno centro, pero ya se cerró. Y cuando había evento, ¿cuánta gente iba? ¿Cuánta gente pagaba? Protesta por el derecho a espectáculo. Claro, ¿viste? Pero bueno, pero creo que tiene que ver con que el chamamé es nuestro, entonces es tan nuestro como decís vos, le llamo a un amigo y tocamos y cantamos. En ese sentido, menos comercial, te quiero decir, Pero a mí ¿viste? me preocupa. Pero en el campo, bueno, pero no estamos en la cuna del chamamé. Yo creo que la cuna del chamamé son otros espacios, ¿Por ejemplo? como por ejemplo Buenos Aires, Me rompes el esquema cuando me decís eso. Rosario. Yo pensé que me iba así en Bolucuyá, Concepción. No, sí, pero ¿Por qué el me decís? chamamé surge en Buenos Aires, Con la monita. con Cocomarola ya. Surge en Buenos Aires, se queda en Buenos Aires, vive en Buenos Aires y hoy está en Buenos Aires. En Corrientes no surge, no estuvo, no está todavía, ¿entendés o no? Son festivales lo que vos me nombrás, que son eventos, igual que en Buenos Aires, no hay política chamamecera en Buenos Aires, también son eventos, pero los músicos ahí tienen todos los fines de semana para tocar, por ejemplo, tranquilamente. Hoy está un poco menos, está más empardada la cosa si querés con la ciudad de Corrientes, porque en el momento yo te estoy hablando dónde había que grabar en Buenos Aires, dónde había que estar, dónde atiende Dios, digamos, en Buenos Aires. Entonces se da todo estando en Buenos Aires, nosotros con chamamecero nos damos cuenta, hace no mucho dijo Antonio Tarragorros, la cuna del chamamé es Rosario. Y no dijo tampoco Corrientes, ¿Antoñito? Antonito. ¿Viste? Porque son espacios donde el chamamé vivió siempre. Y en el campo acá vive de manera natural. Natural. No te estoy hablando de artistas que van a tocar en la radio ni en un festival. No. Agarramos y tocamos acá entre nosotros y acá comemos y nadie conoce ni quién soy yo ni quién sos vos. Pero esto es chamamé. Y terminó la cuestión, terminó la discusión. ¿Viste? Entonces, esos espacios son naturales en el interior. Después el otro es un festival, otra vez. Volvemos. Son 10 días, son 5 días, son 4 días. ¿Entendés o no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que necesitamos hoy nosotros? Yo creo que es lo que necesitamos. Un departamento, un área de chamamé. Y seguramente que el que le gusta otro género, o por ejemplo el carnaval, que es otra de nuestras expresiones, va a decir, ¿por qué el chamamé? Y otra vez siempre el chamamé, porque fue declarado Patrimonio de la Humanidad nomás. O sea, como una dirección provincial de Malvinas, una dirección provincial El chamamé. del chamamé. Donde todo el año, los 365 días del año, se esté pensando en chamamé. ¿Cómo? Hablo con Praxedes, vamos a hacer esto en la escuela. Hablo con Flanito, esto vamos a hacer desde cultura. Y estamos conectados y trabajando para que el chamamé esté metido en estas cuestiones y existan espacios de formación, de producción, de recreación también, ¿no?
pero existen esos espacios. Acá no hay ningún espacio más que el recreativo, que son la Peña de la Ciudad, un espacio recreativo, un espacio donde tomamos, que es hermoso que exista ese espacio. Pero vamos, tomamos mate, escuchamos un poco de chamamé, cortamos la semana o para terminar la semana y el lunes comenzamos todo eso otra vez. Y el chico en la escuela no se habla de chamamé, en los espacios no se habla de chamamé. Entonces necesitamos políticas, una persona que esté pensando en eso. ¿Y por qué digo el chamamé? Porque fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Entonces, como un patrimonio de la humanidad, no tiene alguien que esté, un equipo que esté pensando solamente en cómo hacer para preservar y salvaguardar ese patrimonio. Porque esa es la misión, preservar y salvaguardar el patrimonio. Eso dice el documento. Eso es exactamente. ¿Y cómo preservas? Difundiendo, transmitiendo, produciendo, pa. Fortaleciendo, Exacto. no dejando morir, Exacto. garantizar la transmisión. Exacto, exactamente, ¿viste? Entonces, más allá de los festivales, el festival tiene que ser como el broche de oro de un año espectacular del chamamé, donde hay nuevas propuestas, donde hay temas nuevos, porque hubo muchos talleres de poesía, hubo muchos talleres de composición, entonces en el escenario se ve todo ese trabajo. Bueno, termino con un montón de preguntas güey. El canal se llama güey, Sí. y hace la pregunta güey. ¿Cuál es el chamamé que más te gusta? ¿Uno que vos compusiste o uno que escuchás? Oh, no sé si tengo, pasa que tengo mucho, chamamé. Güey, está bueno. Güey, no sé si tengo chamamé preferido, un chamamé preferido. Son de otras, no son composiciones mías. Generalmente son del padre Julián. Porque, o lo elijo si quiero al artista y no a la obra. A ver. A Julián Cini. Era obvio. ¿Viste? Porque yo creo que en su obra es un espejo. Donde yo voy y me miro y ahí me peino, digamos. Ahí me arreglo. Me estoy viendo yo mismo. ¿Viste? Y después salgo a la vida, digamos, a la calle. Pero siento que eso es la canción de Julián Cini. Un espejo. No hay mejor metáfora, digamos, que esa. Que un lugar donde yo me miro, me veo a mí mismo y me reafirmo, digamos. Otra pregunta güey. ¿Cuál fue la conversación que más recordás que tuviste con Julián? Más que una conversación fue un... ¿Por qué digo más que una conversación? Porque uno cuando está con Julián escucha y no habla. Era escucharle a él, qué es lo que él tenía para decir. Y éramos todos como una esponja, ¿no? Entonces nos conversábamos, escuchábamos. Pero una vez Julián estábamos, le habíamos hecho con Dorado FM un homenaje a Julián acá en el Teatro Vera. Y después de ese teatro nos fuimos como un asado. Por acá nomás, en el Camacua. Y en medio de ese me dice, Chino, vení a hacer tal tema. Hacer Adiós soy la Merced con un verso que era de mi papá que a él le gustaba mucho. Bueno, pero antes de hacer la obra yo, dice, pide la palabra a Julián, yo quiero que le escuchen a ellos porque ellos son jóvenes y que tienen cosas para decir también. Y entonces en un momento Julián dice, y escúchenlo porque yo le estoy dejando mi palabra, dice Julián, ¿viste? Como diciendo todo el trabajo que hicimos nosotros en su momento con Julio, con los Sherry, en todo eso, veían nosotros como un brote de esa semilla, ¿no? Escúchenle porque le estoy dejando mi palabra. Bueno, cantamos, nos emocionamos todos. A los días, a la semana, por ahí, al mes, Rosita Leiva estaba con una hermana enferma en Buenos Aires, tuvo que viajar y tenía que actuar en el amigo, entonces le llama a mi hermana para que vaya. Bueno, un gesto muy lindo de Julián porque también siguió eligiendo una mujer, ¿viste? Nos vamos a San Cosme, me acuerdo de él. Es una musiqueada otra vez, una presentación en privado, pero nada. Y ahí volvió otra vez, ya con micrófono y con todo. Me hizo recitar en su espectáculo y también la misma historia. Escúchenlo, él es callo, yo le estoy dejando mi palabra, así que yo quiero que ustedes los escuchen. Entonces yo hice una obra ahí. ¿Qué quiere que haga Julián? Le digo, ¿lo que queda Chino? Bueno, respetuoso, hice una obra corta, digamos, porque sus versos son larguísimos. Entonces, Julián me dice, Chino, yo tu edad hacía 3, 4 seguidos sin pausa, me dice, como diciendo, metele otro más. Así que bueno, anécdota que tengo Julián, rendía historia del arte. Julián, tengo que rendir, acompáñame. Yo voy diciendo la parte teórica y vos le metés los versos y
¿Cuándo Chino? Tal fecha vamos, Ichi. Me fui a rendir un final con Julián Cine. Gestos del padre. Donde la profesora me dice, podemos hacer una clase abierta. Tu examen, una clase abierta. Porque habíamos viajado al Paraguay y había que hacer un diario de viaje acerca de la historia del arte, ¿viste? Los frisos de las misiones, estábamos en Trinidad, qué sé yo. A lo que yo, en lugar de hacer eso, dije, voy a hablar del modo de ser del guaraní, es decir, del paraguayo. Llevé mi grabador, cómo se define un paraguayo, qué cosa le caracteriza, cómo, si usted, me nombraron muchas cosas. Guardé todo eso, yo me vi, le digo, Julián, esto y esto junté los paraguayos. Ellos se... Y él había alargado un libro llamado El árbol de la identidad. Entonces era perfecto, calzó. Me fui yo, iba pasando los audios que me decían los paraguayos, cosas, yo iba contando tal cosa y Julián, pa, con el verso y con la canción. Y un bandoneón, porque me dijo que llevaba un bandoneón para hacer los versos. ¿Eso hizo Julián por vos? ¿Entendés o no? A ese nivel, con Julián teníamos una relación hermosa, lindísima. Yo sentía que él me quería mucho y, y tenía esos gestos de llamarme a recitar, de decir esto que decía, de ir a rendir conmigo. Estoy en Buenos Aires, Chino. ¿Vos estás en Buenos Aires? Sí. Esta noche vamos a cenar en el Roberto. Anda, pues. Yo estaba en Buenos Aires haciendo otras cosas y él también, sin querer, nos encontrábamos allá y nos íbamos a comer en el Roberto. Eso de 3, 4 de la mañana, un sábado, ya medio después de la sobremesa y todo eso. Videollamada con Julián, sí. Esto ya son intimidades que te estoy contando, pero... Julián, te estoy llamando acá, te quiero hacer una serenata a 1 de la mañana, 1:30. Bueno, Chino, métele. Le cantaba yo y él los versos del otro lado de la pantalla. Ya cuando estaba enfermo. Y yo le cantaba. Así andábamos con Julián, sí. A ese nivel andábamos con Julián. Y bueno, tengo el cancionero, yo tengo uno de los cancioneros eclesiásticos de él. Tengo cosas de él que tiene que ver con todo eso. Y bueno, y por eso también yo ahora ando con la misa chamamecera, por ejemplo, que tiene que ver con todas esas horas que Julián me compartió. Mira, se me terminó el tiempo. Lamento que me haya terminado el tiempo. Pero te agradezco muchísimo porque la verdad nos dejas un montón de cosas plantadas con ganas de investigar y todo lo demás. Pero yo no puedo dejarte escapar Sí. sin que vos digas algo, como vos lo sabes decir. Recitate lo que quieras. Sé que tenés muchos versos, no sé si elegís uno tuyo o algo de Julián, pero ¿te queremos escuchar? Y bueno, pues sabes que en Memoria de la Sangre, Julián dice, por la gracia de Dios soy correntino de las misiones. Vine a ver la luz donde la viera el padre de la patria, el José que como Rosa Barú. No es lo mismo nacer en cualquier parte, ni es lo mismo saber que no saber. Para ser lo que soy estoy viniendo de muy lejos, de un tiempo inmaure. Desde quién sabe cuándo fui y soy peregrino buscador de mi propia dignidad, ando detrás de un canto que me lleva hacia el lejano cielo de una tierra sin mar. Brutal. Bueno, o sea, arranca, ¿no? Con permiso. Exacto, ¿Eh? ¿Qué traigo, mis amigos? Sí, señor. Cayo. Gracias. Gracias.